Reporte Fundarredes del 11 al 16 de octubre 2020. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, designó un asesor especial para la aplicación en Venezuela del principio de responsabilidad de proteger, R2P. Jared Jensen se encargará de analizar cómo desarrollar dicho mecanismo de la OEA para afrontar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció durante su intervención en la ONU la intención de invocar la R2P, después que la misión de determinación de hechos confirmara que en el país existen indicios de violaciones a los derechos humanos. Fundarredes se desplegó en las carreteras de los estados fronterizos de Venezuela con su equipo de activistas y defensores de derechos humanos para documentar la situación de los migrantes forzados, conocidos como caminantes, al tiempo de ofrecer apoyo y solidaridad a esta población vulnerable. Se estima que unos 300.000 venezolanos han salido del país durante la cuarentena, en lo que constituiría una segunda oleada migratoria masiva en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para la expulsión de la guerrilla de los territorios indígenas de Venezuela. Fundarredes ha venido denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidos contra las etnias indígenas que son víctimas, además del abandono gubernamental, de la acción de grupos armados irregulares que irrumpen a la fuerza en sus territorios ancestrales, violando a sus mujeres, esclavizando a sus hombres y reclutando a sus niños. El diputado federal de Brasil, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, denunció que toda la comida que venden las empresas de Roraima a los empresarios venezolanos está alimentando el cribado de esclavos en la dictadura de Nicolás Maduro. Fundarredes viene denunciando el control que ejercen los grupos armados irregulares y altos funcionarios gubernamentales en la extracción ilegal de oro en el arco minero del Orinoco, la cual genera, además de la destrucción del medio ambiente, la violación de derechos fundamentales contra los habitantes de la zona, que se ven forzados a trabajar en condiciones de esclavitud para estas organizaciones criminales. Fundarredes documenta a diario las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela durante la pandemia de la COVID-19. En medio de este escenario se encuentran hospitales sin reactivos para laboratorios, sin salas de rayos X y sin medicamentos básicos, personal de enfermería escaso y mal remunerado que exige a las familias pagos en dólares para mejorar una atención que debería ser gratuita, personal médico mermado por la diáspora y las altas tasas de contagio. Los familiares de pacientes contagiados señalan que la falta de dotación y personal médico en hospitales, así como el alto costo de exámenes y medicinas, está cobrando la vida de muchos venezolanos. Las familias carecen de recursos para costear tratamientos y servicios que deberían ser cubiertos por el sistema público de salud y no tienen más remedio que sentarse a ver morir a sus seres queridos. Activistas de Fundarredes acudieron a la Defensoría del Pueblo para realizar una alerta temprana sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsión, intento de agresiones sexuales, robos, entre otras vulneraciones cometidas por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad apostados en las carreteras de Venezuela y grupos armados irregulares que controlan largas extensiones de territorio en el país, contra los migrantes forzados venezolanos, quienes en su mayoría se desplazan caminando desde y hacia la frontera con Colombia, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela. En Zulia denuncian que en La Guajira el hambre y la desnutrición se agudizan a diario con la crisis de servicios públicos en medio de la cuarentena, aunque en esta zona, desde mucho antes de la llegada de la COVID-19, ya la movilidad estaba restringida y las zonas prácticamente bajo un toque de queda por la acción de la guerrilla y los grupos paramilitares. Indígenas guayú que protestaron esta semana por tal situación fueron víctimas de fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En Falcón, familias víctimas de las desapariciones en alta mar con fines de trata de personas siguen exigiendo la búsqueda e investigación tras meses sin obtener respuestas. En Táchira, cientos de caminantes llegan diariamente desde diversos estados del país con destino a la frontera para huir de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela. Estas personas, la mayoría mujeres y niños, sufren violaciones a sus derechos fundamentales por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad destacados en los puestos de control y vigilancia vial.
También se ven expuestos al accionar de grupos armados irregulares que mantienen control sobre las trochas fronterizas. En Bolívar, el cadáver de un hombre fue encontrado con un saco de piedras atado a su cintura en aguas del río Orinoco. Tras ser identificado por testigos, se pudo constatar que llevaba 2 días desaparecido. La víctima, de nacionalidad colombiana, presentaba señales de haber sido golpeado en la cara. Estaba residenciado en Caicara del Orinoco y era conocido como El Paisa. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.